Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo. Fue presidente de la Cámara de Diputados y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo tanto en el Congreso como fuera del país, que tiene que ver con los legisladores, como fuera del Congreso, en todo el país, mejor dicho. Gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Rosa. Buenos días. Un placer compartir con ustedes este espacio. Como siempre, nutriéndome de sus informaciones. Gracias. Aquí cuando uno quiere ver qué es lo que está pasando en el país. Espérate. Por el Despertador. Como debe ser, un hombre inteligente. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rubén, en estos días el presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara a la que usted pertenece, ha dicho que en la próxima legislatura se aprobará el proyecto de ley del Código Penal y que se aprobará sin las 3 causales ya adelantado. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Mira, el Congreso siempre ha tenido mora legislativa, pero la mora legislativa más imperdonable que tenemos nosotros como congresistas es precisamente el tema del Código Penal, porque el Código Penal es el proyecto de ley más viejo que tiene hoy la Cámara de Diputados, que no ha podido tener una decisión legislativa a lo interno del Congreso. Sin embargo, debo reconocer que durante la gestión del presidente Pacheco, desde que asumió la presidencia, se inició una serie de trámites y de intención de aprobar ese proyecto. Me recuerdo que me llamó inmediatamente, asumió como presidente de la Cámara y me dijo para que habláramos sobre el proyecto que nosotros habíamos sometido en el año 2018, que era un proyecto que buscaba extraer del Código Penal las 3 causales y presentarlo como un proyecto aparte. Pues ese proyecto en esa época permió, no lo habíamos retomado, porque el proyecto prácticamente estaba durmiendo, y sí nosotros lo sometimos ahora y está en comisión, está precisamente en la Comisión de Justicia, lo que significa que el proyecto de las 3 causales no está incluido en el proyecto del Código Penal que hoy está conociendo la Cámara de Diputados. Hemos hablado de eso, de hecho hay un informe que se elaboró recientemente de la Comisión de Justicia, donde hubo un interés de poner la balanza entre los 2 sectores que han estado permanentemente en desacuerdo con algunos aspectos del Congreso, tanto el conservador como el liberal, pero la verdad es que no pudimos conocer el proyecto y esperamos que para la próxima legislatura pues podamos verlo, no sin dejar de reconocer que ese proyecto debió aprobarse. Si no se aprobó, realmente fue porque no hubo voluntad por parte de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, precisamente en el Senado de la República. Pues cuando nosotros lo aprobamos en la Cámara de Diputados, era un proyecto prácticamente bien consensuado. El mejor de lo mejor que podía pasar. No hay proyecto perfecto. Siempre hay proyectos posibles. Hay ley posible, no hay ley perfecta. Y nosotros logramos consensuar en la Cámara de Diputados el proyecto, y recuerden que lo aprobamos en la Cámara de Diputados en la primera legislatura de este cuatrenio. Pero cuando llegó al Senado de la República, muchos senadores y senadoras maniobraron inteligentemente para hacer perimir el proyecto. Y ahí perimió el proyecto, y después lo que aprobaron, pues en las condiciones que lo aprobaron, nunca iba a ser posible aprobarlo en la Cámara de Diputados, y por eso está el proyecto en el limbo que está hoy. Bueno, ocurrió algo parecido, pero el desenlace fue diferente con la ley de extinción de dominio, Claro, sí. que no se pusieron de acuerdo en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, ¿cómo lograron ese consenso? ¿Qué fue lo que hizo Alfredo Pacheco? Bueno, evidentemente que hubo una voluntad muy expresa por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, específicamente Alfredo Pacheco, para que ese proyecto saliera y se aprobara. Él realmente tenía esa voluntad. Si él no hubiese tenido esa voluntad, posiblemente no se hubiese podido materializar. Pero ¿cómo convenció las partes? Pero recuerda que ese proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados es el proyecto que la Fuerza del Pueblo ha venido reclamando y ha venido explicando. Porque el problema de nosotros siempre era, ese es un proyecto positivo, ese proyecto está contenido en la Constitución del 2010 como un mandato para hacer esa ley.
Y ese proyecto, la Fuerza del Pueblo tiene un compromiso con él. Ahora bien, lo que nosotros planteábamos era que bajo el esquema en que el Senado lo había aprobado y lo había conocido, no se podía aprobar jamás porque evidentemente chocaba en la Constitución en muchísimos aspectos. Y era un proyecto evidentemente que no iba a jugar el rol para lo cual fue creado, que es perseguir los bienes que sean ilícitos. De manera que en la Cámara de Diputados, afortunadamente, el presidente Alfredo Pacheco, y por qué no decirlo, el mismo presidente de la República, entendieron la situación y pues dieron visto bueno. No, eso fue parte de un ejercicio democrático donde el presidente Pacheco nos consultó a nosotros como partido político y duramos varias reuniones viendo. Pero ¿por qué todo no su se hizo en aspecto. el Senado eso? Porque el Senado, desgraciadamente, son irreflexivos. En el Senado lo que hay a veces es una tosudez, es una actitud tosuda de ver las cosas y verlas inclusive siempre desde el punto de vista de la politiquería. Eso fue lo que provocó fundamentalmente que en el Senado ese proyecto no se pudo haber consensuado. Ellos lo que estaban ahora politiqueando con el proyecto. El proyecto lo querían coger como un arma de que, mira, yo sí soy bueno y ustedes son malos. Si tú lo apruebas, tú eres bueno, y si tú no lo apruebas, tú eres malo. Inclusive, muchos senadores que no tenían absolutamente nada que ver con el proyecto, agarraron el proyecto original, lo mutilaron y lo presentaron como que es un proyecto de una hechura de ellos. Cuando ese proyecto es un mandato de la Constitución del año 2010. Sin embargo, no pudieron lograr ese objetivo porque evidentemente lo que hicieron en el Senado fue algo un poquito más grande que un toyo. Es decir, fue más grande que un toyo. Usted dice... Claro. ¿Toyo? Pero claro, algo porque, ¿cómo? Lo que se entendía con lo que hizo el Senado era que real y efectivamente, por parte del Partido Revolucionario Moderno, por lo que hizo el Senado, lo que había era una actitud verdaderamente real de que el proyecto cuando pereciera, que no funcionara. Porque ellos sabían que si ese proyecto llegaba en las condiciones de que salió del Senado al Tribunal Constitucional, porque iba a ser objetado inmediatamente. No iba a tener ninguna posibilidad pero inclusive plantearon Entonces que el era proyecto, bulto lo que sí, hacían. hombre, todo bulto, politiquería. Quisieron hacer politiquería con ese proyecto. Pero y fracasó. Afortunadamente, en la Cámara de Diputados, el presidente Alfredo Pacheco, pues tenía una visión diferente. Quiso que el proyecto saliera, hizo un esfuerzo, consultó a toda la fuerza política, se sentó con nosotros y muchos de esas modificaciones que están contenidas de mucha importancia en ese proyecto son las modificaciones que la Fuerza del Pueblo ha mantenido. La mantuvo en el Senado de la República y la hicimos prevalecer en la Cámara de Diputados. Usted ha dicho que en el Senado impera la tosudez. Y a veces raciocinio. Y que también son tollosos. No, claro, es un toyo. No hay otra palabra para describir eso que pasó en el Senado con ese proyecto. Porque ahora lo estamos santificando y que es bueno que el Senado el Senado no hizo nada. El Senado embarró ese proyecto y tuvo la oportunidad de un proyecto tan bueno y tan importante como ese, de sucumbir por la actitud asumida en el Senado de la República. Eso es evidente. Y nuestros senadores se lo advirtieron. Pero es que en el Senado están divididos entre buenos y malos y en la Cámara de Diputados no. No tiene que ver estos buenos y malos. Recuérdate que el Congreso de la República No, por Dominicana lo que usted planteó de que tú eres bueno, yo soy malo, públicamente hablando. Yo no estoy planteando esto como un asunto de que ustedes son malos y yo soy bueno. La verdad es que en materia de lo que se ha legislado han sido malos. Y ahí la vuelta bate un botón. Ahora, en la Cámara de Diputados, recuérdense que el Congreso es una institución donde hay muchas personas con diferentes tipos de criterios. Están representadas todos los sectores, inclusive hasta las personalidades. Somos 190. Es normal que haya ese nivel de segmentación, segmentación social, ideológico también. Pero cuando hay cabeza fría en las direcciones de los partidos políticos que hacen vida en ese estamento y el liderazgo congresional de ese momento, comenzando con la presidencia, se pueden lograr cosas positivas. Y eso pasó en la Cámara de Diputados. Nos sentamos y logramos. No fue un asunto de un día, de la noche.
fue muchas noches. y Fuera de mucha las sesiones, consulta. fuera de las sesiones se juntaban. Claro, y mucha consulta para poder llevar y aprobar. Originalmente, ese proyecto, lo que se objetaban eran unas 16 o 18 objeciones y terminó en 40 y pico de modificaciones. Usted, no sé. ¿Y a qué usted entiende que obedece ese comportamiento en el Senado? ¿A qué? Politiquería. Politiquería. Ahí hay actores que evidentemente están permanentemente tratando de sacar capital político de tipo personal a todas las acciones que hacen. Y como lógica natural, eso provoca en consecuencia una reacción y unos resultados que no son los que institucionalmente convienen al país y a la misma institución como tal. Mencione nombre, a ver, de los que están en eso. El mismo senador de la provincia de Santo Domingo, mi querido amigo, tomó el proyecto y el proyecto lo cogía. Mira, tú lo apruebas. Si tú lo apruebas, tú eres de los buenos. Pero si tú no lo apruebas, tú eres de los corruptos. Y eso no es correcto. Eso no es verdad. Sobre todo, porque él está hablando de un proyecto en el cual la paternidad no le corresponde. Ni a él ni al PRM. Porque ese proyecto que ustedes ven ahí está contenido en la Constitución del año 2010 que promulgó el presidente. No, está mezclado con el de Leonel Félix Fernández, Bautista, de hecho. Que no es que Félix tiene un proyecto de Lo esa mezclaron, naturaleza. Sí, tiene razón. Pero, vuelvo y repito, ese proyecto es un proyecto concebido en esa Constitución como un instrumento más de lo tanto que se crearon a partir de la Constitución del 2010 para la lucha en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. ¿Debe irse o quedarse Eduardo Estrella en el Senado? Hay una regla de oro en el Congreso Nacional que siempre los partidos políticos le hemos respetado. Y es que quien decide Es la mayoría. quién es el que tiene mayoría. Regularmente los partidos que tenemos buena representación, pero somos minoría, dejamos esa opción de las direcciones políticas de los partidos que tengan esa mayoría. En el caso del Senado es lo mismo que pasa. Si tú me preguntas a mí en la Cámara de Diputados, yo te digo, bueno, nosotros nos sentimos a gusto con el presidente Alfredo Pacheco. Sí, pero usted políticamente hablando, ¿qué opina? ¿Debe quedarse o debe irse? No, aquí yo creo que desgraciadamente mi querido amigo Eduardo no está compaginando bien con los senadores ni siquiera de su propio partido. No ha logrado esa armonía y esa compactación que se requiere. Pero vuelvo y te repito, es una decisión de ellos. Nosotros, como Fuerza del Pueblo, rechazamos a Eduardo Estrella. Y lo hemos dicho públicamente. Si nos tocara votar en dos planchas diferentes que el PRM presente, que tiene mayoría, votaríamos por cualquiera otra que no esté. O sea, que si el PRD se divide y presentan los senadores que no están de acuerdo votaríamos con los dos brazos. por la otra, por la plancha donde no esté Eduardo En Estrella. contra de Eduardo. por la plancha Sí. donde no esté Eduardo Estrella. Aunque reconocemos que es una opción, vuelvo y repito, si el PRM presente es una opción, siempre el partido mayoritario que nosotros respetamos, una regla de oro. Pero la verdad es que no hay, no nos sentimos como partido Es político decir, a gusto con la forma como se ha manejado. Pero ¿cómo es que se en el Senado. maneja? Pero Para que la gente sepa. El primer ejemplo es la misma aprobación de este proyecto de la ley de extinción de dominio. Nosotros hablamos y nos conversamos con el presidente del Senado de diferentes maneras y le hicimos saber nuestra oposición y él sabía de nuestra oposición y nuestros argumentos de tipo constitucionales para objetarnos al proyecto de ley. No puso caso, no nos tomó en cuenta, no ignoró. Todo lo contrario como hizo el presidente Alfredo Pacheco, que tuvo la delicadeza de que el proyecto llegó, me llamó y me dijo, si decía ahí, presidente, vamos a hablar, de presidente a presidente, fueron sus palabras textuales, vamos a sacar este proyecto, yo vamos a sacar este proyecto, nosotros estamos en la disposición de hacerlo. Y todos cedimos cosas, porque no todas las cosas que nosotros queríamos se pudieron mantener en el proyecto, ni todas las que ellos querían, también hubo un balance y cada quien se dio y logramos en consecuencia, conjuntamente con las otras fuerzas políticas del Congreso, pues sacar el proyecto. Eso lo sacó en el Senado. Y eso debió pasar Diputado, en el Senado. Que era inclusive está más fácil hacerlo, porque su número, al ser más pequeño, Claro. propicia y condiciona con mayor nivel de posibilidad Un diálogo, el claro. poner el diálogo, hacer el diálogo. Diputado, por lo que usted ha dicho, uno colige
que si se presenta solo a Eduardo Estrella como candidato del PRM en el Senado, ustedes lo apoyarían. Pero si se presenta otro candidato también del PRM, ustedes se irían con ese candidato. Mira, no quiero hablar por mis colegas senadores, no tengo esa autoridad, ni tampoco esa autorización. No, pero como partido. Pero te voy a decir lo que yo haría como Rubén Maldonado. Lo que Rubén Maldonado haría si fuera senador y fuera el líder de la bancada de senadores, es que crearía una plancha contraria a Eduardo Estrella. Y presentaríamos una plancha contraria a la de Eduardo Estrella. Pero eso es Rubén Maldonado, eso no es la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo no ha tomado esa decisión aún. Lo que te quiero plantear con esto es que dudo mucho que nuestros legisladores, dudo mucho, al final de la jornada voten en una plancha donde presida Eduardo Estrella como presidente de pero es que Eduardo, ok, entendemos lo de la ley de extinción de dominio, no pudo consensuar, pero ¿qué otras cosas usted puede decir? ¿Y el Código Penal? Sí, pero como presidente, por eso estos proyectos ya lo tienen en ese sitial. Mira, no es un asunto de un proyecto y no es un asunto personal. Pues descríbanos un poquito qué es lo que ha ocurrido al interno. Claro, no es un asunto personal, inclusive. Yo siento mucho respeto por don Eduardo Estrella. Claro, un hombre honesto. Y le tengo mucha estimación de la buena. Pero esos dos proyectos, lo que uno ve de afuera. En términos políticos entiendo que no ha sabido manejarse y eso nos distancia en términos políticos. Pero personalmente para mí es un hombre que yo planteo que digo que es intachable. Y lo digo públicamente. Todos porque no somos de la misma organización política. Ahora bien, políticamente nosotros entendemos que no es el más conveniente en el Senado de la República, porque el Senado de la República, el Congreso requiere de presidentes que tengan la capacidad de poder armonizar entre esa parte, de poder buscar consenso. No una dictadura. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados y la ley de partidos políticos se aprobó en mi gestión. Muy mala ley, ¿eh? Malísima, en contra de mi voluntad y de lo que representábamos al presidente Leonel Fernández. Votamos en contra, éramos 44. Votamos en contra del proyecto. El Partido Revolucionario Moderno se alió al gobierno de ese entonces para aprobar esa porquería de ley que tenemos ahí. Que no la tomaron como prioridad en la pasada legislatura. Porque el PRM inclusive violentó acuerdos que habíamos hecho ellos y nosotros para impedir que ese proyecto pasara. Y después viró y se fue al lado y se juntó con el gobierno y votaron a favor del proyecto. Pero hay sectores, diputados, que indican que ustedes no la tienen como prioridad, la modificación a la ley electoral y la ley de partidos políticos, porque ahí está el tema de los costos de la campaña, del dinero que reciben los partidos políticos, Rosa, y que ustedes se han hecho los locos para que lleguemos al 24 con esa misma ley que tenemos. No, se va a modificar, Rosa. Sí. Hay un interés y se está trabajando mucho. Y no es verdad que ese es el único problema y el problema fundamental de ese proyecto de ley. El problema de financiamiento no es un problema, el problema peor de esa ley, no, hombre. Por más que tú veas, eso no es verdad. Porque lo que se aprobó en ese proyecto era lo entendible. El problema de esa ley no era el tema del financiamiento. El problema de esa ley era todos los otros aspectos que contravenían total y absolutamente la Constitución Dominicana e impedían un buen desenvolvimiento en la materia organizativa y jurídica de los partidos políticos. Bueno, pero vamos al tema del Senado. Para concluir el tema que te estaba planteando, lo que te quiero plantear es que nosotros como partido político tenemos bien definido. En el caso que tiene que ver la Cámara de Diputados, si el Partido Revolucionario Moderno plantea la figura de Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara, va a recibir el respaldo total de la Fuerza del Pueblo. Creemos que lo ha hecho bien, creemos que es uno de sus mejores ponentes, pero vuelvo y te repito, es una decisión del Partido Revolucionario Moderno en la cual nosotros como partido político no nos metemos y aceptamos. Entonces, usted dice que la ley de partidos políticos y la electoral se van a modificar. Claro. Para el 24 vamos a tener nuevas leyes. Claro, sí, hay un interés. Leyes de verdad. Y nosotros como partido político tenemos también interés, que lo veía usted hablando muy emocionado de esos aspectos, en algunos proyectos importantes. Como la ley de seguridad. Como la ley de seguridad social, donde para nosotros debe ser hoy. Con la ley de seguridad social deberíamos imitar lo que hicimos con la ley de extinción de dominio.
ponernos de acuerdo todos los partidos políticos. ¿Y usted cree que va para- a ser posible con tantos intereses? La fuerza del pueblo está decidida a hacerlo. Yo no sé si el PRM lo hará. ¿Qué pero usted nosotros cree? como fuerza del pueblo sí lo haremos. Tal vez el PRM no lo haga porque recuerda el PRM está muy ligado a los sectores económicos de este país. Aquí nos dijo, quizá no pueda hacerlo. diputado, pero nosotros sí vamos a trabajar a favor de que esa ley sea modificada y que esas lagunas que desgraciadamente existen desaparezcan para mejoría del Pero es que pueblo me sorprende tanto, porque ustedes han tenido la mayoría durante todos los procesos anteriores y nunca la modificaron. Recuerde que esa ley es una ley nueva, prácticamente. No es nueva, Bueno, comparado con la vieja ley. Recuérdate que pero es prioritaria. la Y ley- ustedes nunca la y te- modificaron. y te recuerdo, como te dije al principio, que no existe la ley perfecta. Es la ley posible. En ese Sí, momento, pero ahora en el tienen 2001, disposición, Rubén, hay pero disposición. tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. pero es que vuelvo y te repito, Leonel Fernández tiene 8 años que salió del gobierno. Pero Danilo Medina era presidente Bueno, del mismo partido que es usted. el grito del presidente Danilo Medina. Yo hablo por el Pero vicepresidente. esa ley es del 2000, ¿no? Del del 2002. 2001. Del 2001. Sí, lo que te quiero plantear es 16 que ese años de proyecto gobierno de ley, ustedes. esa ley que generó el nuevo sistema de seguridad social que hoy tenemos los dominicanos, comparado con el que teníamos anterior, es 1000 veces mejor. Sí, Claro pero- está, con toda su deficiencia, porque sencillamente antes no teníamos. Prácticamente, lo que teníamos era el viejo seguridad social. Lo que me extraña es que ustedes el viejo tengan seguro voluntad social. ahora, Rubén. Pero que vuelvo y te repito ahora, pero es que esa ley que está, hoy esa ley nosotros decimos, hay que modificarla. Pero cuando lo 20 hicimos, años. cuando se hizo, era una ley que era la mejor que podíamos tener. Y muy buena en ese momento. Pero, con el diputado, tiempo, hemos visto que la ley requiere y necesita de modificaciones urgentes, que necesita ser intervenida de carácter de emergencia, y en eso estamos. No podemos volver para atrás y decir, no, es que ese proyecto de ley que está ahí, y esa ley que estamos, es la mejor que tenemos comparado con lo que teníamos antes de esa ley. En consecuencia es un paso de avance. Ella fue un paso de avance. Hoy necesitamos y requerimos transformarla y cambiarla. Eso también es un paso de avance. Y será así siempre. Y habrá que cambiarla después. Y volver a modificarla después. Y después volver a modificarla. Porque en definitiva, ese es el Congreso y esa es la vida. Lo que tú hoy legislas y convierte en una ley y se ve bueno, y es la panacea, y es lo que todos aplaudimos, dentro de pocos años vemos que no, que ya no llena las expectativas que debería llenar y debe ser modificada. En el caso particular de la Ley de Seguridad Social, nosotros como partido político estamos total y absolutamente decididos a ser lo que sea necesario para transformar ese proyecto de ley. Sentado ahí mismo donde usted está, nos dijo un diputado hace unos días, hace ya quizá 2 meses, el diputado Restituyo, que no había ninguna posibilidad de que ese proyecto se convirtiera en ley por los intereses que hay en el Congreso y por las intervenciones que hay del mundo económico dominicano en ese proyecto. Es una actitud muy pesimista. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que el sector empresarial nuestro y esos sectores económicos que están ingresados ahí, que están participando y fundamentalmente el sector bancario, están en la obligación de reconocer que es necesaria esa modificación. Pero aparte de eso, la misma ley como tal contenía estas modificaciones. Porque quien manda a crear esa comisión bicameral, que hoy está estudiando en esta etapa la modificación de este proyecto, es precisamente la misma ley. Es un mandato la ley. Y ellos son parte de eso, tienen que entenderlo. Aparte de producir eso, les voy a decir una cosa. Nosotros somos los que modificamos la ley, no son los empresarios. Queremos hacerlo con el consenso y debería hacerse en consenso. Sí, pero muchos de esos empresarios financian sus campañas políticas. A Rubén Maldonado nunca nadie. Rubén Maldonado no es el Congreso completo, ¿eh? Estoy de acuerdo, mi amor. Sí, yo sé que sí. Financian. Y sé que no quisiste decir eso, lo sé. Pero entiendo perfectamente que podrán haber algunos diputados que la financian. Pero también habemos muchos, que no tenemos ningún tipo de vinculación con ningún sector empresarial. Mi vinculación, mientras yo sea legislador, que aún me quedan 2 años, mi compromiso es
con el pueblo dominicano y con la modificación de ese proyecto, y lo vamos a hacer. Mire, pasando ya en los minutos que nos restan de entrevista al plano político, el Partido de la Liberación Dominicana, en una supuesta encuesta que están prohibida por el momento, pero que la siguen haciendo, y la Junta Central Electoral no sabemos dónde está, quizás, no sé dónde está la Junta Central Electoral en muchos aspectos. Dice que está incluso por encima del Partido Revolucionario Moderno esa encuesta. ¿Qué dicen los números de la Fuerza del Pueblo? Bueno, es una encuesta. Es una encuesta, yo no tengo por qué negar la veracidad de la encuesta que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. La que manejan ustedes, ¿qué dicen? Porque quizás lo hicieron allá en el local del PLD. Que lo que yo sí te puedo decir que es que la encuesta que han hecho todos los empresarios de este país y todos los sectores económicos que la han hecho y la que nosotros hacemos es que en la República Dominicana hay un empate técnico entre Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, perdón, y el presidente Leonel Fernández. ¿Con qué porcentaje? En la última que tenemos conocimiento y que salió recientemente son un 31.8 para el presidente Luis Abinader, 29.7 para el presidente Leonel Fernández, lo que hace prácticamente un empate técnico entre los dos. Pero otras encuestas... ¿Y el PLD en esa cuántos? Sus candidatos aparecen entre un 8 y un 7%. ¿Puede subir el PLD luego del proceso de octubre? Mira, nosotros estamos trabajando para subir nosotros. Nosotros como partido político estamos trabajando para construir una candidatura fuerte de cara al 2024. Y nosotros como partido político como un juego de pelota. Cuando nos estamos preparando en el plato para batear, lo que estamos aspirando es a dar un jorrón. No un toquecito. ¿Y quiénes aspiran a ser los vicepresidentes, los candidatos vicepresidenciales de la Fuerza del Pueblo? Es una decisión que al final la tomará el candidato presidencial. Leonel Fernández. Nuestro candidato presidencial será Leonel Fernández, evidentemente, porque hasta ahora ningún compañero ha expresado ninguna opinión de aspiración a lo interno de otro partido, aunque tiene toda la libertad. Lo que sí le puedo asegurar a ustedes, que hoy, en República Dominicana se respira un solo aire y una sola esperanza. La esperanza de que vuelva otra vez Leonel Fernández a dirigir los destinos de la nación. Eso es lo que se respira en los barrios, en las calles, en nuestros campos. Te montan una guagua, la gente te habla nada más de Leonel Fernández. Te montan un carro público por igual. Hay una sensación de abandono de los más pobres en este país. Y eso solamente lo puede suplir la llegada al gobierno del presidente Leonel Fernández. Rubén, el presidente Fernández tuvo 3 periodos como presidente, es decir, 12 años. Sí. ¿Qué nuevo se puede esperar de una nueva gestión en caso de que se produzca de Leonel Fernández? ¿Qué nuevo? Eso es lo más hermoso que tiene un presidente de la República o un candidato cuando vuelve de nuevo. Porque ahí llega con 2 aspectos. La cosa que debió hacer, la cosa que debió dejar de hacer, que debió hacer y no hizo, la trae ahora en carpeta fundamental. Y los errores que cometió también los tiene en pues vamos a traer a Hipólito y a Danilo. No, lo que te quiero decir es que cualquiera que llegue a ser presidente con la experiencia que ha tenido Leonel Fernández, lo que puede presentar son cosas positivas. Además de todo eso, por la muestra, vuelve otra vez a votar un solo botón. Leonel Fernández es el presidente de la República Dominicana que le ha correspondido manejar más crisis de todos los presidentes de nuestro país en los últimos 60 años. Crisis económica en el 2007. La enfrentó y no solamente la enfrentó, sacó el país a flote. Crisis económica del 2004, después del gobierno de Hipólito Mejía, que deja un país sumido en una crisis total con un dólar que se estaba cotizando al 60 por 1. Llega Leonel Fernández a la presidencia de la República y 3 meses después ya ese dólar estaba a 27 por 1. Es decir, todas las grandes crisis que le correspondió enfrentar al presidente Leonel Fernández, el país pudo solventarla favorablemente. Pues entonces Luis Abinader ha enfrentado una gran crisis, probablemente también, si tomamos eso en cuenta, probablemente también salga ganancioso, porque dentro de lo que cabe la ha sabido manejar. ¿Quién? Y tiene Luis Abinader, tiene una tasa de aprobación muy alta, a pesar de que muchos de sus funcionarios están desaprobados por completo por parte de la población, o sea, a eso vamos. Pero mire, vámonos con las preguntas que quedan a nivel del público. Johnny Martínez le pregunta que si usted está de acuerdo a través de nuestro chat en vivo con la creación de una nueva provincia. Mira, la creación de una nueva provincia debe darse en el marco de con la aprobación de la ley de
división territorial, la ley de demarcación territorial del país. Hacerlo como lo hicimos recientemente no es lo más correcto. Ahora bien, es un reclamo de la provincia. Es un reclamo de la provincia. Y es correcto que se haga. Lo que yo entiendo es que debe ser enmarcada dentro de la aprobación de la ley de demarcación territorial. Ahí ya, con esa ley aprobado, se crean las especificaciones científicas, ya después de un estudio como se ha hecho con ese proyecto, y entonces podría darse o podría aprobarse, pero la provincia la quiere. Es un tema también territorial, no del país. Esa provincia quiere ser dividida. De hecho, usted pertenece a esa Claro, yo demarcación. pertenezco a la provincia de Santo Domingo, claro. Y voté por el proyecto, a favor. Bueno. Aunque no es la línea de mi partido. Le pedí la dispensa. ¿Y esta ley de protección a la intimidad? No. La ley Mordaza, como se ha ido bautizada popularmente. No, tú sabes, yo creo mucho en los valores democráticos. Y yo creo que los medios de comunicación, tú tienes con ellos tu reserva. Creo que también tenemos que regular, porque no podemos permitir que a través de los medios de comunicación, y cuando los medios de comunicación no me hablo a los televisivos, me hablo a las redes fundamentalmente, llegar a un extremo donde no haya ningún nivel de respeto por la intimidad y por la seguridad de la gente, pero no a ese nivel. Yo creo que la libertad de expresión es una conquista del pueblo dominicano que nos costó mucha sangre a todos y todas las dominicanas, y en consecuencia nosotros que debemos aspirar es a mantener esas libertades, no a disminuirlas. Bueno, se quedaron muchos planteamientos de los amigos televidentes, no tienen preguntas, sí están participando de la conversación. Y antes de irnos, diputado, el tema de la pérdida que han tenido ustedes recientemente con Domingo Jiménez, Sí. ¿cuándo va a llegar ya su cuerpo al país? ¿Qué ustedes tienen ya pautado? ¿Para qué día? Para que la gente pueda tener la información. Sí, también. dimos a conocer en el día de hoy en la mañana cuál será el itinerario, los restos mortales de nuestro querido hermano y amigo y compañero Domingo llegan mañana jueves a las 8:30 de la noche, de la mañana, de la noche mañana. Nos vamos a comenzar a velar a partir del viernes a las 9 de la mañana. ¿Dónde? En la funeraria Blandino. De la Lincoln. De la Lincoln, y entonces el sábado iremos al ayuntamiento, recuerda que él fue regidor, Sí. y de ahí entonces pasará a la casa nacional, al local de nuestro partido, ahí en la Benito Monción, donde vamos a hacerle los honores de rigor, y de ahí entonces pues... El sábado será la sepultura. El sábado a las 10 de la mañana, y ahí iremos entonces al sepelio. ¿Y dónde será sepultado al final de cuentas? En el Cristo Redentor. Sí. Una pérdida muy sentida. Él tenía casi un año bregando con ese tema de ese cáncer que le llevó del páncreas, y bueno, un dolor profundo sentimos todos y todos. Pero él nos va a seguir motivando para seguir haciendo las cosas que le gustaban. Domingo es un político diferente. Había que conocer a Domingo, un hombre bueno, una persona de ideales, que ya desgraciadamente son escasos en nuestro país. Pero un hombre de muchos ideales, un revolucionario. Bueno, 30 segundos. El tema eléctrico, el echar para atrás lo de la factura, el pacto eléctrico, el dolor del bolsillo colectivo. El otro tollo eléctrico de este gobierno, el otro tollo de este gobierno, el eléctrico. Mira, lo que ha pasado con el problema eléctrico en este país nunca había pasado. El gobierno anunció una serie de subsidios a raíz del alto precio que tuvieron los combustibles. Y resulta que de forma subrepticia, escondida por atrás, antojadizamente, en las EDES o el aparato eléctrico del país, decidieron sacarle el doble del dinero que el gobierno estaba subvencionando de una forma inclusive ilegal. Porque no es posible que lo que está sucediendo con el casi 90% de todos los dominicanos haya sido como parte de un equívoco. Porque todos los dominicanos en los últimos 4 meses estamos pagando el doble, de 5 meses hasta aquí, hoy estamos pagando el doble de lo que pagábamos de energía. El que pagaba 8,000 pesos
Hoy está pagando 15 y 16. Ah, no diga nada. Y hasta 20. Mire, y tenemos que irnos, perdone que le interrumpa, diputado, el tema del aumento de los salarios en esta administración, que ha irritado tanto a la población. Su opinión. Yo, lo que más me duele de su aumento de salario es precisamente el aumento del que tiene, del eléctrico. Porque por un lado, tú me estás robando, porque eso es un robo. Lo que hicieron con los usuarios del sistema eléctrico de República Dominicana fue un robo. Tú me estás robando de una forma vulgar a todo el dominicano con el aumento desproporcionado que hicieron de la energía, y por el otro lado, el dinero que tú no quitas, te lo estás poniendo de aumento salarial. En el caso particular del superintendente de banco, yo le voy a decir algo a ustedes. Ese es un hombre serio y es un buen funcionario. No conozco las intrínculas de ese tema que tiene que ver. Dudo mucho. Bueno, es una entidad descentralizada, ellos Sí, tienen su propia reglamentación. tiene su reglamentación. Pero esa ley de salario, Sí. la violaron ustedes también. No es así. Mucho, esos salarios estaban. No. El presidente se supone que es el salario más alto y en las gestiones del PLD se siguió Pero violando. un diputado lo que ganaba en la gestión del PLD, un diputado recibe 75,000 pesos, ¿no? Sí, pero igual es mucho con No, relación al pero, resto de los Dios, mortales, no, más todos lo los malo de este beneficios. país, Ese ¿sabe otro que tema, yo creo mira, que para otro programa. Eso es verdad. Tenemos que Lo irnos. malo que tenemos todos, desgraciadamente, es que no hay buenos salarios para nadie. Desgraciadamente aquí los salarios, como bien tú planteabas ahorita, fundamentalmente el mínimo es una miseria. Hay mucho gente de nuestro pueblo que trabaja y recibe miseria de salario. No voy a criticarlo de una forma suelta, eso es porque en el fondo lo que quiero criticar es que se hayan, por ejemplo, en el sector eléctrico, asumido esos niveles de aumento salarial, mientras por otro lado se le saca de los bolsillos del pueblo dominicano con el aumento con el aumento de la tarifa, el dinero para ellos lograr eso. Para una próxima entrevista con Pero en el Rubén, caso de la vamos a superintendencia hablar de de las banco, es una institución exenciones, descentralizada. de si ustedes con esa ley de exenciones, que también se hicieron los chivos locos luego de mucho escándalo y que acaparó mucho la atención en la pasada legislatura, eso se olvidó. Vamos a ver si para la próxima lo toman nuevamente en cuenta. Gracias por estar con Cuando nosotros. tú te recuerdes de mí, me invite otra vez yo. Quería mucho que me invitara. Gracias. No venía desde diciembre. De diciembre no Sí, venía. así mismo es. Gracias por estar con Un nosotros. placer. Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo. Vámonos a una pausa. En breve tenemos más del Despertador. Hoy también es día de desahogo. Ya volvemos.